Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Vamos a preparar sándwich de avena, rellenos de pollo, rellenos de jamón y queso, rellenos de carne y queso, súper deliciosos, y te los voy a enseñar a hacer desde cero, incluso desde cómo hacer la tortilla. Vamos a iniciar haciendo las tortillas. Vamos a hacer unas tortillas de avena, parecen como mucho la receta de los pancakes. 70 gramos, media taza o el equivalente a unas 9 cucharadas de harina de avena o avena molida, una pizca de sal, una cucharada de linaza si tienes. A mí me encanta siempre ponerle semillas cada vez que puedo, si no las tienes la puedes omitir. Luego vas a integrar un huevo, que es el que nos va a ayudar a darle adhesión a la tortilla, y también vamos a agregar leche de almendras. Puedes usar leche de vaca o leche la que quieras. Media taza, 140 mililitros, o hasta que ustedes vean que la mezcla esté completamente acuosa. Yo le agregué 15 cucharadas y dejé un poquitico más de leche, pero recuerden que las mezclas hechas con avena tienden a consumir mucho la humedad y se ponen un poco más gruesas con el tiempo, así que en total yo utilicé toda la media taza. Dejamos acá lista nuestra mezcla y mientras tanto vamos a poner un poco de mantequilla en una sartén que ya tengo precalentada. Vamos a poner directamente una cucharada completa de la mezcla y vamos a dejar a fuego medio de 2 a 3 minutos. Limpiamos por acá algún reguero si hemos hecho, como en mi caso. Y mientras tanto les quiero contar que es súper importante que no la dejen tostar. Entonces tan pronto vean que está así como un poquito seca, de una vez le den vuelta. Entonces 2 minutos, 3 minutos, repetimos el proceso, le damos vuelta y lo vamos a dejar nuevamente por otros 2 minutos. Es muy importante que no olviden esto. Yo acá les voy a mostrar un error que cometí, porque creo que de los errores pues también aprendemos. El siguiente paso es tener a mano medio tomate, lo vamos a cortar en rebanadas. Ya acá vamos a empezar a preparar el relleno de nuestros sándwiches. Entonces medio tomate, rebanadas bien delgaditas, y miren lo que me pasó. Me puse a cortar primero el tomate y dejé pasar la tortilla y miren lo que pasa. No quedó flexible, sino que se me rompió, pero no pasa nada, después les enseño cómo repararla. Ahora con la segunda tortilla, pues lo que vamos a hacer con la segunda y la tercera tortilla, lo que vamos a hacer es tener más cuidado y no olvidar este punto de dejarlas hasta que estén cocidas y de una vez darle la vuelta. ¿Por qué? Porque necesitamos flexibilidad. Esto va a ser como una tortilla, así que no la podemos tostar mucho para que podamos hacer los sándwiches y no se nos rompan, como me pasó con la primera tortilla. Entonces, teniendo las tortillas hechas, a mí me salieron en total 3, una grandota, que es esta la rota, y te voy a enseñar cómo la reparé yo. Entonces, vamos a hacer un corte desde el centro de la tortilla hasta la parte final, así tal cual te estoy mostrando, y después lo que vamos a hacer es doblarla. Ahora, vamos a poner los rellenos, vamos a poner tomate, vamos a poner, en este caso a mí me había sobrado un poquito de pechuga, así que lo que hice fue desmenuzarla y va en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante vamos a poner queso y en el cuarto lechuga. Teniendo ya listo todo, vamos a empezar a doblarlo. Como esta está rota, pues nos va a costar más trabajo, pero la idea pues es remendarla. Acá somos expertos, no vamos a desperdiciar nada, así que damos nuevamente vueltas y repetimos el proceso. Entonces, acá les estoy dejando la lechuga porque les quiero mostrar cómo queda. Miren, así quedaría el sándwich, pero como vamos a llevarlo a una sanduchera, en este caso yo estoy usando la waflera, le pongo un poco de mantequilla para evitar que se me vaya a pegar, y en este punto voy a retirar la lechuga. ¿Por qué? Porque marchito la lechuga, le quito sus propiedades, no queda tan rica, así que me parece que es mejor dejarla así. Dejamos la tortilla ya con el relleno y tapamos la sanduchera o la waflera hasta lograr que quede compacto. Esto va a tomar unos minutos o hasta el punto que tú quieras, hasta que quede dorada o hasta que esté pues bien cocida. A mí me gusta dejarlo como por unos 3 a 4 minutos. Miren, ya ha sellado completamente el sándwich y pudimos reparar esa tortilla. Ahorita vamos a hacer el segundo sándwich. Esta tortilla quedó perfecta.
Vamos a hacer el segundo sándwich que me encanta, es uno de mis favoritos. Vamos a poner tomate. Vamos a poner también un poquito de orégano que le va a dar un sabor extraordinario. Acuérdense de este truco. Luego a mí me había sobrado también un poquito de carne molida, así que decidí integrarlo en el segundo cuadrante. Y luego vamos a poner queso. Lo voy a dejar solamente de 3 sabores y seguimos haciendo el sándwich, doblando y trayendo de una esquina a la otra, tal cual como te muestro. La carne molida se puede salir un poquito, pero no pasa nada, y dejamos el sándwich. Mientras tanto retiramos nuestra primera versión del sándwich de pollo. Abrimos con mucho cuidado el bolsillito donde iban las lechugas y las ponemos y listo, esta es nuestra primera versión. Mientras vamos a poner a tostar nuestra segunda versión y hacemos la tercera, te invito a que me regales un like, o si quieres también a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos. Si lo único que tienes es como jamón, perfecto, vamos a poner tomate, jamón, queso, un poquito de orégano y hacemos un tercer sándwich que podría funcionar perfecto para un desayuno. Miren, las opciones pueden ser miles, imagínenselo también con cosas dulces. Podrían poner también un poco de mantequilla de maní, un poco de banano y pienso que quedaría espectacular. Yo estoy haciendo 3 versiones saladas, este es el último que es el de jamón y queso, queda espectacular. Y listo, mis corazones, así de fácil ustedes pueden hacer un desayuno, una cena o incluso, créanme, funciona también como un almuerzo. ¿Cuál de las 3 versiones te ha gustado más? Bueno, si te ha gustado este video, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos y también para que me regales un like. Por favor, comparte estas recetas con tus amigos y tus familiares. Ayúdame para que tengan mucho más vistas. Recuerda que cada like es súper importante para mí. Y listo, mis corazones, no queda más que disfrutar de esta deliciosa receta. Créanme que vale la pena hacerlo, créanme que vale la pena disfrutarlo en casa, hacerlo desde cero, no contiene gluten. Si usan una harina perfecta que no tenga gluten, pues no va a llevar gluten. Pueden hacerlo de muchas versiones y como siempre les recomiendo pues que usen su imaginación y que agreguen cosas o ingredientes a su gusto o a su alcance. El de carne es delicioso, se los súper recomiendo. Al final les dejo como siempre todos los ingredientes al igual que en la cajita de información y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso grandote en mis corazones. Chao.